Bueno, en este video vamos a ver lo que son los operadores y tipos de datos. Para eso, primero que todo, voy a cerrar los proyectos que ya tengo abierto. Aquí se cierran. Y voy a crearme un nuevo archivo. Ese nuevo archivo se va a llamar 03-operadores-tipos de datos.js. Perfecto. Entonces, vamos a ver primero lo que son los operadores. En los operadores tenemos los mismos operadores que tenemos, por ejemplo, en matemáticas, ¿sí? ¿Cuáles son los operadores? Son, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? Y al igual que en matemáticas, yo puedo hacer operaciones aquí en programación con estos operadores. Entonces, supongamos que yo tengo dos variables que van a ser let número 1 igual, voy a ponerle cualquier valor, 5, y tengo otra let número 2 igual a, por ejemplo, bueno, acá voy a ponerle 5, y aquí voy a ponerle 20. Listo. Entonces, voy a crearme otra variable. Recordemos que en las variables se almacena información. Entonces, voy a crear otra variable que va a llamarse suma, ¿sí? Y aquí voy a hacer la suma de los dos números que están almacenados en las variables de arriba, ¿sí? Para eso, lo que hago es llamo a mi variable número 1, que recordemos que número 1 vale 20, y voy a llamar a mi variable número 2, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a hacer una suma. Para ello, en medio de mis dos variables, voy a indicarle el operador que es, con el signo que le corresponde a ese operador. Por ejemplo, si voy a hacer una suma, pues yo coloco el signo de suma que va a ser, digamos, esa suma como tal. Entonces, si yo hago un console.log para mostrar en la terminal de suma, pues yo voy a obtener el resultado de esta operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer node 03-operadores, voy a autocompletar con tabular y le doy enter, y él pues ejecuta como 25. ¿Cómo funciona esto? Bueno, para entenderlo mejor, vamos acá a abrir Paint, ¿sí? Y vamos a traer el código, y lo vamos a pegar acá. Listo. ¿Qué pasa? Recordemos que las variables almacenan información. Entonces, esta variable de aquí que se llama número 1 me está almacenando este valor que es 20. Esta variable que se llama número 2 me está almacenando este valor que es 5. Ahora, yo defino otra variable. Esa variable se llama suma. ¿Qué información voy a almacenar en esa variable? Voy a almacenar la suma de número 1, ¿sí? O sea, el número 1 sumado con el número 2. O sea, esta suma que hacen estos dos números, que es 25, ¿sí? Si yo sumo esos dos números con una calculadora, eso me va a dar 25, ¿sí?
Ahora, ese número es el que va a almacenar esta variable suma, ¿sí? Por eso cuando yo muestro esto por consola, pues suma tiene ese resultado de 25. Listo. Entonces, lo mismo va a funcionar con los demás operadores. Por ejemplo, si yo en vez de una suma hago una resta, ¿sí? Entonces voy a poner acá resta y aquí voy a poner resta, ¿sí? Entonces la variable resta va a almacenar el número 1 restado con el número 2. Eso sería 15. Vamos a ver, si yo ejecuto mi programa, bueno, ¿por qué no me da 15? Porque fíjense que aquí me está diciendo que no he guardado los cambios. ¿Por qué no los he guardado? ¿O por qué sé que no los ha guardado? Porque me aparece este puntico blanco, en algunos aparece gris. Bueno, no sé, depende del tema que utilicen en VS Code. Pero en este caso, pues me aparece ese puntico blanco, entonces yo sé que no se ha guardado. Entonces yo guardo los cambios y si vuelvo y ejecuto mi programa, como veo, tengo un 15. ¿Por qué? Porque el número 1 que vale 20 restado con el número 2 que vale 5, pues da 15. Funciona igual para los demás. Para la multiplicación, le quito esta tilde, ¿sí? Como autocomplete, me puse una tilde, pero recuerden que las variables no pueden tener caracteres especiales. Entonces, lo mismo funciona con la multiplicación y aquí muestro pues la variable multiplicación. Listo. Entonces, si yo ejecuto el código, pues voy a tener que 20 por 5 es 100 efectivamente, ¿sí? Lo mismo para la división. Entonces, en vez de multiplicación, acá el nombre de mi variable lo borro y le coloco división, así se va a llamar, y lo muestro por mi console.log, división. Si guardo los cambios y ejecuto mi código, voy a tener que la división de 20 entre 5 es 4. Hay otro operador que es el resto. Ese lo hallo con el porcentaje. Si yo le pongo un porcentaje, voy a hallar el resto de esa división. Entonces voy a ejecutar el código tal cual. Le puedo cambiar el nombre acá o se lo puedo dejar igual, no importa. Pero entonces vamos a cambiárselo como para que tenga coherencia lo que se está calculando ahí. Entonces si ejecuto mi código, pues el resto es 0, ¿sí? Si yo hago esa división, el resto de esa división va a ser 0. Bueno, eso son en cuanto a los operadores. Yo con ellos pues puedo hacer mucha lógica digamos de mi programa. Por ejemplo, un ejemplo pues, muy claro sería que por ejemplo yo estoy calculando por ejemplo los productos que compró. Entonces digamos que una persona compró un televisor, entonces el precio de ese televisor, o bueno, no un televisor, vamos a ponerle unos balones, por ejemplo, balones, precio, balón. Digamos que el precio de ese balón vale unos 10.000 pesos, o bueno, si unos 10.000 pesos, esos son pesos colombianos, o no sé, podemos hacerlo en dólares, vamos a ponerle que no sé, unos 4 dólares, que vale un balón, 4 dólares. Y digamos que yo quiero, tengo otra variable que va a ser el número de balones, balones. Digamos que esa persona compró unos 10 balones, ¿sí? Entonces cuando por ejemplo yo quiero hallar el precio total de los balones que compró esa persona, ¿sí? Digamos que por ejemplo en una tienda online y diga, bueno, voy a comprar un balón, compro el balón, ¿sí? Y ahora cuántas unidades de ese balón va a comprar, por ejemplo 10 unidades. Entonces el resultado, vamos a poner resultado, vendría siendo
el vendría siendo el precio del balón, que es la variable precio balón, multiplicado por el número de balones, ¿sí? Número de balones. Si yo muestro con un console.log la variable resultado, pues yo voy a tener cuánto valen el total de esos 10 balones. Entonces, movemos es 40, 4 por 10, 40, serían $40. Yo acá, por ejemplo, no sé, podría concatenar y podría colocar dólares, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto mi código, aquí nos aparece $40. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una concatenación. Estoy a mi resultado, que es 40, le estoy uniendo. Concatenar significa unir. Si le estoy uniendo la palabra dólares, eso se llama concatenar, es muy útil. Entonces eso, por ejemplo, podría ser una aplicación para que se utilizan pues, los operadores. Se utilizan para muchas cosas, para muchísimas cosas. Bueno, ahora con respecto a los tipos de datos. Tipos de datos. ¿Qué datos existen? Existen los datos tipo numérico. Entonces, ¿qué es un dato tipo numérico? Pues aquel que representa un número. Por ejemplo, LED número igual a 2 o 2.4 por 2.5 o 2.6666 son un dato tipo numérico, o 2 dividido en 4 es un dato tipo numérico, ¿sí? O el número, incluso el número pi, 3.1415 es un dato tipo numérico. Cualquier cosa que represente un número es un dato tipo numérico. Un dato numérico. Otro tipo de dato vendría siendo los tipo texto o string. Entonces, texto. Los datos tipo texto se representan porque están dentro de unas comillas, ¿sí? Pueden ser comillas sencillas o pueden ser comillas dobles, no hay problema. Entonces, por ejemplo, hola, soy un texto. Entonces, este tipo de dato sería un dato tipo string o texto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está dentro de unas comillas. Todo lo que esté dentro de comillas se considera como texto o string. También tenemos los booleanos, que son, por ejemplo, let, vamos a colocar verdadero o verdadero, coma, falso. Entonces, un dato tipo booleano solamente tiene dos estados, o puede ser verdadero o puede ser true, ¿cierto? Aquí tiene que ir con guión bajo, porque recuerden que las variables no aceptan guiones, sino guión bajo si lo aceptan. Entonces, puede ser true o puede ser false, ¿sí? O puede ser false. Solamente, digamos, un dato tipo booleano va a mostrar esos dos estados, o verdadero o falso. Por ejemplo, ¿cómo saber si una variable o sea, qué tipo de dato tiene? O sea, qué tipo de dato tiene esa variable. Para eso, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo hacer un console.log, ¿cierto? Y hago un typeof, y escribo el nombre de esa variable que yo quiero saber. En este caso, número. Entonces, si yo vamos a comentar este código de acá.
Si yo ejecuto mi código, como puedo observar, me muestra que el dato es de tipo number, o sea, es un número. Lo mismo pasa si yo hago, por ejemplo, con la variable texto. Si yo ejecuto ese código, me va a aparecer que es un string. Y lo mismo para mi otra variable, por ejemplo, verdadero, falso. Si yo ejecuto ese código, me va a aparecer que es un booleano. Y así, digamos, puedo hacer con todas las variables. Yo puedo mirar qué clase de o qué tipo de dato es. ¿Sí? Otras cositas importantes o chéveres que se pueden hacer acá son utilizar algunas funciones para, por ejemplo, convertir un dato tipo numérico a tipo string. Por ejemplo, yo puedo hacer la función, vamos a verlo con número. Por ejemplo, voy a colocar aquí otra variable, let num, y voy a colocar un 11, por ejemplo. Ese 11 lo coloqué en comillas, lo que significa que es un texto. ¿Sí? Lo que significa que es un texto. Entonces, si yo por ejemplo hago un typeof de num y ejecuto mi programa, voy a observar que me bota un dato tipo texto o string. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si yo escribo esta función? Number y lo encierro o sea, y le pongo entre paréntesis, eso, bueno, eso para que no se compliquen, eso llaman parámetros, pero para que no se compliquen, le pongo entre paréntesis y le coloco esa variable que yo quiero, digamos, convertir. Si yo ejecuto mi programa, voy a ver que esta variable que anteriormente, miren acá, que anteriormente era tipo string, ahora es tipo numérico. ¿Sí? Otra manera de hacerlo sería con el parse in. Con el parse in yo también puedo hacer esa conversión. Si yo ejecuto mi código, vemos que pues también se convierte. Pasó de ser un string, un texto, a un número. Otro caso sería, por ejemplo, con el parse float. Pero la diferencia es que el parse float también me convierte decimales. Por ejemplo, 11.566, un ejemplo. Si yo ejecuto mi código, bueno, es dato tipo numérico, pero para que vean un poquito cómo funciona, voy a quitarle este typeof de acá y voy a ejecutar el código y él con un punto, listo, es con un punto acá, no era una coma sino un punto. Si yo por ejemplo escribo este número decimal, él me lo convierte, el parse float me lo convierte a decimal. Si yo le coloco por ejemplo parse in, él no me lo va a convertir a decimal, él me deja, digamos, la parte entera. Por ejemplo, si ven, si yo ejecuto con el parse in, él me deja solamente la parte entera, o sea 11. El parse in no me convierte, digamos, eso a decimal, sino a entero. El parse float sí convierte a decimal y también convierte a enteros. El parse float sirve para ambos casos, ¿sí? Como ven, es un entero y él también me convierte a entero. Entonces, eso por un lado. Por ejemplo, también se puede convertir de un número a un texto. ¿Cómo hago eso? Con el
con la función string. Por ejemplo, voy a colocar acá un número 45 y voy a limpiar mi terminal, clear, y voy a mostrar el type of, o sea, el tipo de dato de num. Si yo ejecuto mi código, vemos que es de tipo numérico. Pero si yo llego y le pongo esta función que se llama string y cierro acá, ¿sí? Recuerden, ¿cómo es la sintaxis? La función, el nombre, string, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis coloco la variable que yo quiero convertir, ¿sí? Lo mismo con las otras. Por ejemplo, la otra era number, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis coloco la variable que yo quiero convertir. Eso se llama pasarle parámetros a una función, pero pues por ahorita no es importante que entiendan eso. Listo. Entonces, si yo le pongo la función string a number y ejecuto mi código, ya no va a ser un dato tipo numérico, va a ser un dato tipo string. Y así se pueden, digamos, empezar a cambiar los tipos de datos, a modificar, y pues eso sería todo.